Dos, uno. Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Otra vez otro programa más de México en Perspectiva. En esta ocasión de lujo, nuestro tercer programa de nuestro tercer año de transmisión con el maestro Juan K. López, presidente de la Asociación Mexicana de Urbanistas. Es un honor estar con este gran maestro, uno de los grandes pilares del urbanismo que todavía nos queda para poderlo exprimir en conocimientos. Y vamos a conocerlo más, porque yo sé que muchas generaciones actuales y acá así como que no, dicen, ¿quién es? Pero es que no lo vi, ¿cómo no? Ahorita lo vamos a conocer más a fondo y vamos a ver sus puntos de vista sobre los temas actuales, sobre todo el rezago de más de 30 años en la actualización de instrumentos y la falta de armonización de las leyes en materia de planeación. Un tema candente porque acaba de salir la convocatoria del PUMOT y nos están aventando 125 programas que quieren actualizar de 125 municipios, 4 zonas metropolitanas, pero no hay que olvidar, son 2.500 municipios en el país. Entonces, todavía estamos como para platicar. Maestro Kane, muchísimas gracias por estar con nosotros, muchísimas gracias de haber aceptado nuestra reunión. Le mando un gran abrazo, cariño. Sabemos que está usted ahorita muy ocupado, pero gracias por aceptar la entrevista. No sé si usted guste platicarnos un poquito de su historia, de su vida, sobre todo la profesional. La personal, si quiere, la platicamos. La posponemos. La posponemos para un cafecito. Muchas gracias. Bueno, yo me siento muy honrado de que me hayan invitado a esta charla. Siempre es gratificante poder compartir con nuestros pares algunas cosas, algunas vivencias y algunas experiencias que, bueno, pues hemos ido acumulando a lo largo de la vida. Como bien decías, bueno, yo soy arquitecto, arquitecto por la UNAM, egresado de la que era entonces la Escuela Nacional de Arquitectura. Después hice en la propia universidad mi maestría con especialidad en urbanismo, que es un tema que desde siempre me ha apasionado. Y he tenido la oportunidad a lo largo de la vida de trabajar tanto en el sector público como en el sector privado. Experiencias todas muy gratificantes. Durante un tiempo, bueno, fui fundador del FOBISTE en 1973. De hecho, fui el primer colaborador del recién designado vocal ejecutivo del FOBISTE y nos tocó crear una institución a partir de una ley que pretendía, como lo ha logrado a lo largo de los años, dotar de vivienda a los trabajadores al servicio del Estado. Previamente había yo trabajado en la Dirección General de Habitación Popular del entonces Departamento del Distrito Federal, una experiencia también extraordinaria porque verdaderamente en aquel entonces, estoy hablando del principio de los 70, yo estaba recién recibido, yo me recibí junio de 1970, hace apenas 52 años, ya van a ser 53, y fue una experiencia extraordinaria porque podemos hablar de que desde entonces se gestaba ya una enorme preocupación por atender uno de los problemas graves de este país, que es precisamente el problema de la vivienda popular. Vivienda popular que no hemos alcanzado a resolver, el rezago desgraciadamente va en aumento, y hemos visto cómo a lo largo de las décadas se han establecido distintas políticas en materia de vivienda y lo poco bueno o lo mucho bueno que se hizo a lo largo de los años 70, sobre todo, y ahorita explico por qué, fue el nacimiento del Infonavit, del FOBISTE, del Fondo de Vivienda de los Militares, y se venía acarreando una gratísima experiencia de lo que entonces era el FOBI, el Fideicomiso del Fondo de la Vivienda. Se habían hecho desarrollos espléndidos donde, curiosamente, lo más importante, y se perdió con los años, era
el beneficiario del programa. Al final de lo que se trataba era de atender a grupos sociales que tenían nombre y apellido, tenían una composición familiar, tenían desde el punto de vista social características peculiares que además eran analizadas y estudiadas por sociólogos expertos con el ánimo de hacer vivienda que fuera en lo posible lo más apegada a sus necesidades de carácter personal, social y comunitario. Y esto era importante porque se trataba de construir comunidades a través de la construcción de vivienda. Lo que se buscaba era hacer ciudad, cosa que se perdió. Y entonces el concepto de la vivienda no era sinónimo de casa. El sinónimo de la vivienda era la ciudad. ¿Por qué? Teníamos una expresión en el Fobiste que yo creo que era muy afortunada. Decía, la vivienda empieza donde la casa termina. Y entonces el espacio público, los medios de movilidad, el comercio, el equipamiento urbano, eran fundamentales para hacer vivienda en la más amplia acepción del término. Esto con los años se perdió y acabamos haciendo miles de casitas aisladas, sin equipamiento, sin condiciones de movilidad. Y hoy en México hay cerca de 5 millones de unidades abandonadas construidas por distintas instancias en medio de ninguna parte, carentes de servicios, pero además carentes de habitantes. Es decir, las personas necesitadas de un espacio donde vivir tuvieron que abandonarlos porque son casas, no son viviendas, son agrupamientos de, además, si se le puede llamar casa, unidades de ese tamaño, donde Palomares. sí, y además donde se nos olvidó que con el paso de los años la familia ha ido cambiando, sus tendencias han ido cambiando. Hoy las madres trabajan, tienen que dejar a sus hijos en algún lado, no los pueden dejar ya en esos minúsculos espacios. Entonces, tienen que regresar a sitios inhóspitos, en las laderas de los cerros, en las barrancas, en los arroyos, donde desgraciadamente se alojan millones de mexicanos carentes de todo tipo de servicios. Entonces, esa fue una experiencia muy gratificante, marcó mi vida porque me enseñó que al centro de todos los proyectos urbanos tienen que estar las personas. Lo importante no es el transporte, son las personas que lo ocupan. Lo importante no es hacer casas, es pensar en la sociedad a la que se pretende dotar de un espacio habitable. Alguna vez platicaba yo con un médico, bueno, y esto fue en tiempos recientes, y lo comento porque hablábamos de la salud, y entonces él decía, el sector salud está mal denominado, porque la salud se obtiene en el espacio público. Los hospitales son para aliviarnos de la enfermedad, no para obtener salud. Ahí podemos recuperarnos de una enfermedad. En fin, tiempo después, en mi vida profesional, tuve la enorme satisfacción de irme a trabajar al gobierno de Veracruz como secretario de Obras Públicas. Hablo de 1980 a 1985, en una experiencia extraordinaria. ¿Por qué? Primero porque me tocó colaborar con un gran gobernador, en mi opinión. Segundo, porque era un hombre que creía en planear y además creía en dotar de la infraestructura básica a las comunidades más pobres y más alejadas. Para que tengan una idea, cuando ingresamos al gobierno, había en los 133, 200, perdón, en los 203 municipios de aquel entonces, por fuera son 210, nos seguimos fraccionando, había solo 250 sistemas de agua potable. Cuando terminamos la gestión habíamos triplicado los sistemas, es decir, habíamos logrado hacer obras de captación,
conducción y distribución, partiendo de una premisa básica. Si no hay agua, no hay salud. Si no hay salud, no hay productividad. Si no hay productividad, hay pobreza, hay miseria, hay marginación. Entonces, yo descubrí en ese entonces la enorme importancia de tener sistemas de agua potable razonablemente bien dotados, pero que alcanzaran para la comunidad y evitar con esto ese enorme cúmulo de enfermedades gastrointestinales que se da sobre todo en sitios como Veracruz, por sus condiciones de clima, por sus condiciones, digamos, que favorecen los caldos de cultivo, ¿no? así es. Entonces, hicimos obras de agua, hicimos obras de drenaje, y esto le cambió la vida a muchísimas comunidades. Esto fue para mí algo verdaderamente extraordinario, porque además me hizo revalorar muchas cosas. Cuando vivimos en la gran ciudad, creemos que como vivimos nosotros, vive la enorme mayoría. Y yo acabé descubriendo que la enorme mayoría no tiene nada que ver en su forma de vivir como lo hacemos nosotros. Sus carencias, la inequidad y todas esas cosas que hablaremos más adelante eh, prevalecen. Entonces, fue una gran experiencia. Un día inauguramos una obra que era un tanque de 100 metros cúbicos de agua para que la gente pudiera abrir una llave y llenar sus cubetas con agua potable y no tener que bajar al arroyo a suministrarse. Nada me sorprendió más que ver a muchas mujeres llorando de la emoción de sentir que tenían agua potable a unos cuantos pasos de su casa. Qué maravilla, qué maravilla. Y luego no entendemos por qué hay tanta gente enojada si llevan 400 años o más pidiendo los servicios más elementales en sus comunidades. Entonces, ahí descubre uno lo mucho que hemos abandonado en términos generales a la sociedad y a un número enorme de mexicanos. Terminando esa experiencia, tuve la fortuna de incorporarme a trabajar en el sector privado. Y digo la fortuna porque de pronto me sentía yo sentado del otro lado del escritorio, promoviendo proyectos, impulsando acciones, pero desde el punto de vista del sector privado. ¿Por qué resultó muy gratificante? Primero, porque yo ya entendía cómo pensaban los actores del sector público. Entonces, aprendí a vender propuestas, a vender proyectos y a vender soluciones a temas puntuales. Había yo pasado de ver el bosque, a ver el árbol, a ver sus hojas y a promover acciones desde ese punto de vista. Una obra muy gratificante que fue muy polémica, pero que me tocó impulsar y ganar el concurso fue la Autopista del Sol en 1989. Wow. Una obra para aquel entonces enorme, con todos los problemas que todo el mundo sabe que tiene, pero una obra extraordinaria que hicimos entre tres grandes empresas: Grupo Mexicano de Desarrollo, Tribasa, que ya no existe, y la ICA, que también cambió de manos. Tres grandes empresas mexicanas donde la ingeniería hizo su aparición en todos los términos. Tuvimos que mover alrededor de 6,5 millones de metros cúbicos de roca para construir la autopista, pero lo más interesante fue toda la experiencia del manejo de maquinaria, del manejo de equipo. En México no se había construido una obra de ese tamaño, pues desde que yo tenía memoria. La última autopista que se había construido en México de esas características era la México-Cuernavaca, que se hizo en los años 50, siendo presidente Ruiz Cortines. Entonces, la Autopista del Sol fue una gran experiencia desde otro punto de vista,
donde pude yo percatarme de dos cosas importantes. Uno, la importancia de la infraestructura para el transporte, porque al final del día es una infraestructura que mejora la competitividad del país, da certeza a la movilidad de bienes y servicios, pero sobre todo impulsó digamos, la comunicación entre la gran Ciudad de México y el puerto de Acapulco. Así es. Con muy malos resultados. Yo alguna vez platicando con el gobernador Luis Massieu, que en paz descanse, le decía que a mí me parecía que hacer la autopista México-Acapulco era como de conectar un tinaco con un tubo de 4 pulgadas. El tinaco era Acapulco. Yo le decía, le vamos a acabar volando la tapa al tinaco, cosa que en términos coloquiales sucedió. Así es. La ciudad nunca se preparó en términos de la infraestructura local para darle cabida a tantos visitantes de tan diverso origen, en condición social, y la infraestructura siempre quedó chica. Claro. Pongo un ejemplo, los vehículos automotores. Alguna vez le propusimos al gobernador, oye, ¿por qué no haces aquí a la llegada a la caseta de la venta, que era el último punto de llegada a Acapulco, una gran terminal, una gran central para, digamos, cambiar de transporte, dejar aquí los automóviles y movernos en autobuses hacia la zona de la costera? Entonces, eliminamos la entrada de automóviles al puerto, nos podríamos mover con mucho mayor facilidad o utilizar un tipo de transporte como el ferry para movernos de una playa a la otra sin utilizar el transporte vehicular individual. Nunca nos hicieron caso, Acapulco es un caos desde el punto de vista vehicular. La carretera no le trajo en ese sentido beneficios al puerto. Como ustedes saben, Acapulco se fue hacia el lado equivocado, se fue hacia el lado del aeropuerto, el revolcadero, Playa Diamante, que aquí entre nos es horrible, pudiendo haber crecido hacia pie de la cuesta, que ya la gente no lo recuerda, pero es el sitio de las grandes puestas de sol. La playa se une con una barra a la laguna de Coyuca. Entonces el potencial turístico, desgraciadamente, se desaprovechó. Fue una experiencia enorme de lo que se puede hacer y de lo que no se debe de hacer en términos de desarrollo urbano. Una gran obra de infraestructura que, lejos de impulsar el desarrollo, generó condiciones, en mi opinión, de deterioro para la ciudad notables. Qué fantástico escucharlo, porque finalmente esos son los grandes diagnósticos que han sucedido en todo el país, ¿verdad, maestro? Sí, sí, desgraciadamente, eh, yo siempre criticaba a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes diciéndoles, es que hacemos carreteras que van de ningún lado a ninguna parte. Se nos olvida que son el elemento estructurador de una región y que las autopistas, con todo lo que acarrean en términos de bienes y servicios, van a favorecer o a afectar el entorno de los sitios a los que llegan. Y entonces nunca estamos preparados para el manejo logístico, ni de la carga, ni de los bienes, ni de las personas. Fomentamos la especulación del suelo en el momento en que se anuncian las obras, normalmente sin un plan, porque una de las cosas que yo quería comentar es, ¿por qué a las autoridades no les gusta hacer planes? Porque a río revuelto ganancia de pescadores, no nos engañemos. Por supuesto, así es. Hay que favorecer la especulación porque algo nos vamos a llevar los que tenemos el la control. oportunidad de ser la autoridad. Mi vida se fue moviendo en otras direcciones y durante años me metí a un tema que me apasiona, que es la arquitectura penitenciaria. Wow. Sí,
Tengo la fortuna de haber participado en diseño y construcción de 10 grandes centros penitenciarios en el país. Yo me preciaba de ser quizá una empresa de tamaño medio, que es la que más penitenciarías había construido en el país como centros de reinserción social. Y uno diría, ¿y dónde está lo interesante del tema? A ver, ¿Cómo no? el tema de la vivienda que mencioné al principio, el tema de la dotación de infraestructura, sobre todo hidráulica y sanitaria, el tema que tiene que ver con los centros de reinserción social, tienen un común denominador, las personas. Finalmente, la sociedad que se mueve en distintas direcciones, en distintos ámbitos, enfrenta problemas de todo tipo como seres individuales, como grupos sociales, y cuando marginamos a aquellos que presumiblemente cometieron un delito, y digo presumiblemente porque en México creo que son cifras que todo el mundo maneja, de cada 100 delitos que se cometen, solo 3 se denuncian y solo 0.1% recibe juicio y sanción. Como contraparte, muchísimas de las gentes que están purgando una condena en un centro de reinserción social son presumiblemente inocentes, no tuvieron la capacidad para contratar o disponer de un abogado de oficio, un defensor de oficio, y a veces pasan años en reclusión sin que exista la posibilidad de que se pruebe su culpabilidad. En fin, me parece que estas experiencias ligadas a la formación como urbanista me fueron llevando a escudriñar sobre la importancia de los elementos que conforman las ciudades, que más allá de la planeación integran los temas importantes de la ciudad. ¿A qué me refiero? Por supuesto, la vivienda, el espacio público, el espacio de salud, los espacios de educación, de ocio, de recreación, de trabajo, integrados con elementos de movilidad o transporte normalmente de muy mala calidad. Y va uno descubriendo en todo esto la injusticia que prevalece en nuestra sociedad en todas las regiones del país, la inequidad, por supuesto, la falta de perspectiva de género de la que hoy hablamos, del enorme daño climático que con nuestras acciones vamos acumulando, al daño que en otras regiones del mundo se van llevando a cabo por las mismas razones, la especulación, el ganar dinero, el generar riqueza a costa del medio ambiente, al final nos va a sepultar a todos. Hay quienes dicen que en el año 2050 debiéramos haber revertido las tendencias. Yo no quiero ser catastrofista, pero no creo que lo hagamos. Y no creo que lo hagamos por la simple y sencilla razón de que no nos interesa hacerlo. Se habla mucho del tema, pero no tenemos la educación, no tenemos la cultura y no tenemos el anhelo de cuidar y de ver la naturaleza y la parte ambiental como un patrimonio de la humanidad. Entonces, bueno, pues más o menos en eso me he movido a lo largo de los años. Soy una gente que le gusta el trabajo gremial y me gusta el trabajo gremial porque creo que es muy fácil platicar entre pares e impulsar proyectos entre pares. Así la vida me llevó a participar gremialmente en distintas instituciones. Fui vicepresidente de la Cámara de la Industria de la Construcción en los años 90. Luego presidí una organización que creamos que le llamamos Grupo Asesor de Fomento a la Infraestructura, con el ánimo de sumarnos al gobierno y al sector privado como un enlace para impulsar una cartera de proyectos de infraestructura que con una visión de desarrollo regional consideramos que era fundamental para el desarrollo del país.
Participamos en ese grupo, gentes, bueno, el más tontito era yo, para que me entiendan. Había gentes de una gran valía, como el doctor Felipe Ochoa Rosso, recientemente fallecido, un consultor de veras de una altísima calidad, investigador de todos los temas de infraestructura, no solo en materia de vialidad, de transporte, de energía, de cuestiones hídricas. Y entonces buscábamos en aquel entonces impulsar proyectos que le pudieran dar certeza al desarrollo del país, generando, por ejemplo, en los puertos plataformas logísticas para que junto al puerto existiera un aeropuerto, existiera un ferrocarril, existiera una vía de altas especificaciones, con el ánimo no solo de importar, sino con el ánimo de darle valor agregado a las exportaciones mexicanas. Uno puede ver, por ejemplo, que en los grandes puertos mexicanos, me refiero a Lázaro Cárdenas, al puerto de Veracruz, Altamira, Tampico, Manzanillo, no menciono ni Coatzacoalcos ni Salina Cruz porque no son grandes puertos, no hemos sabido darles un valor agregado a nuestras exportaciones, no tenemos parques industriales, no generamos una infraestructura para poder exportar productos terminados que aprovechando el transporte marítimo, donde llega mucha carga, pudiera salir carga de México hacia los destinos del mundo que nos interesan como socios comerciales. Y conste que somos grandes exportadores, pero por falta de una planeación integral en todos los ámbitos, y en este caso hablaría del desarrollo regional y portuario, no hemos sido capaces de aprovechar que tenemos ya instalaciones, que tenemos elementos de vialidad y transporte, pero no desarrollamos parques industriales de altos vuelos para poder ser competitivos en materia de exportaciones, reduciendo costos de traslados de productos terminados. En fin, la vida nos va llevando por estos temas y entonces gremialmente me parecía relevante platicar y hacer grupo para poder impulsar carteras de proyectos. Así la vida me llevó a la presidencia del Colegio de Arquitectos y de la Sociedad de Arquitectos Mexicanos, que fue muy gratificante porque conocer la práctica profesional de los arquitectos y sobre todo tratar de impulsar el nuevo perfil del egresado de la Escuela de Arquitectura me parecía relevante. Yo fui cayendo en la cuenta de que las universidades, nada más en la zona metropolitana, hay 22 escuelas de arquitectura con las cuales buscamos suscribir convenios para definir el nuevo perfil del egresado, buscando que los arquitectos no fuéramos vistos como un artículo de lujo, sino como servidores de la sociedad. Conocí gentes como el arquitecto José María Gutiérrez, que inició una práctica profesional que la comento muy rápido porque tiene que ver con lo urbano, que se llamaba la construcción de talleres de habitabilidad. ¿En qué consistía? En ir a las colonias populares de la mano de arquitectos que teóricamente habían nacido en esos barrios para que regresaran a apoyar los programas de autoconstrucción y mejoramiento de vivienda en los barrios, a efecto de darles habitabilidad. Esa palabra de muy amplia acepción que implica una seguridad estructural real en una zona tan sísmica como es la Ciudad de México, darles condiciones de ventilación, iluminación adecuadas, proponerles servicios sanitarios e instalaciones eléctricas seguras y eficientes, y algo importante, impulsar la certeza en la tenencia de la tierra, porque todos estos sitios, estos barrios, nacieron hace 40, 50 o 80 años, producto de invasiones del campo a la ciudad en aquellos años, donde las familias se fueron asentando
Como en México es más fácil regularizar que planear, pues todo lo que está mal lo regularizamos y nos olvidamos de ello. Pero en el esquema de regularización se nos olvidó el tema de mantener vigente la tenencia de la propiedad. Entonces, la familia original se muere, los hijos se quedan, se multiplican, pero resulta que no hay certeza en cuanto a la tenencia. Y aunque muchos sean beneficiarios del Infonavit o del Fobiste, resulta que no tienen posibilidad de obtener créditos de los fondos para los cuales han trabajado, porque la vivienda que pretenden mejorar no ofrece certidumbre jurídica en cuanto a la tenencia del suelo. Entonces, un gravísimo problema urbano que pudiéndose y debiéndose de atender, porque ya están en sitios donde hay agua, hay drenaje, hay vialidad, hay espacio público, hay comercio, resulta que todas las viviendas son irregulares porque no tienen la titulación al día. Alguna vez planteábamos con el Colegio de Notarios, ¿por qué no instrumentar una acción tan sencilla como el mes de la titulación? Y que aquellos que acreditaran la propiedad pacífica, continua e ininterrumpida por más de 5 años, sin mayor trámite se les diera el título de propiedad y con ello arrancaran un proceso de mejoramiento real con el dinero que tienen ahorrado y que no pueden sacar. Claro. Bien, pues más o menos en ese tenor nos hemos movido. He participado con los urbanistas, primero porque es un tema que me apasiona, y se nota. Segundo porque tratando de tener una visión práctica de las cosas, he participado en la Asociación Mexicana de Urbanistas prácticamente desde que terminé la maestría en la UNAM. Y he visto cómo se ha ido transformando, pero la verdad a mí me ha interesado mucho darle un nuevo impulso partiendo de una premisa sencilla. ¿Cuál es mi propósito y el propósito de la asociación? Poner lo urbano en la agenda pública. Mucha gente piensa que lo urbano es la planeación. No, la planeación debía de ser el primer paso. Pero lo urbano tiene que ver con banquetas que están destruidas que no favorecen la movilidad. Lo urbano tiene que ver con la falta de agua en las colonias. Lo urbano tiene que ver con el transporte pirata en las zonas más pobres y más alejadas. Los gobiernos siempre nos quieren vender la idea de que están modernizando el transporte. En las zonas altas de las ciudades, me refiero a la Ciudad de México, a las zonas de Ecatepec, Álvaro Obregón, etcétera, donde la gente para poder bajar a trabajar tiene que usar transporte público, microbuses desvencijados, taxis piratas, bicitaxis y todo género de engendros para poderse mover. Y no hacemos nada. Nadie voltea a ver a esa al transporte masivo que se pría la buena solución, ¿no? Pero un transporte que de entrada sea asequible. Los que se fueron a vivir arriba, a los cerros, a ciencia y paciencia de la autoridad, hoy no tienen forma de bajar ni de subir. Cuando hablamos de asaltos, violaciones, etcétera, en el transporte público, el 90% sucede en esos medios de transporte, piratas en las zonas más alejadas de los centros urbanos. ¿Qué estamos haciendo por ellos? Nada. Nada. Hablamos del manejo de los desechos sólidos. Si partimos de la base de que México tiene 126 millones de habitantes, por lo menos hasta ayer en la mañana, hoy se deben haber acumulado otros miles, cada mexicano producimos 1 kilogramo de basura al día. Es decir, México produce 126 millones de kilogramos de basura cada día. Sí. Y cuando hablamos del cambio climático y de las emisiones a la atmósfera, se nos olvida que la industria de la construcción genera más basura que la basura orgánica que generamos cada uno de nosotros. En la Ciudad de México hay una estadística. Se generan 12 millones de toneladas diarias de basura, pero se generan 14
millones de toneladas diarias de desechos de la construcción. Hablo, por supuesto, de eso que conocemos como cascajo que aparece tirado en todos lados. Entonces, cuando hablamos de qué podemos hacer a través de esta asociación, impulsar, dar a conocer mejores prácticas que en lo cotidiano nos hagan sentir a los ciudadanos qué es la ciudad, cómo entenderla, cómo incorporarnos a ella, cómo aprovechar sus beneficios y cómo huir de sus perjuicios, cómo dotarnos de seguridad en lo individual y en lo colectivo. Es decir, no se puede hablar de hacer ciudad si no hablamos de los ciudadanos que las habitan. Pero bueno, creo que era la primera pregunta de las 200 que tenías preparadas. Caramba, pues ya me respondió 150. Está fantástico. Ya en una de estas y mejor me quedo escuchándolo. Pero qué fantástico. Esa era una de las preguntas importantes, exactamente. ¿Cuáles son los retos de la Asociación Mexicana de Urbanistas? Y ya me acaba de responder, finalmente es verdad, el urbanismo no está en la agenda, pero no ha estado desde siempre, creo yo. La planeación en México se ha deteriorado y ha sido como un pequeño pastel que nadie quiere tocar porque todo el mundo quiere darle la primer mordida, ¿no? Entonces, este planteamiento que acaba usted de hacer, que lo quiero retomar para las zonas metropolitanas que son parte del tema importante que posiblemente va a empezar a surgir en México porque ya viniendo Tesla en Santa Catarina, van a lo mejor empezar a venir empresas, a lo mejor puede ser, ojalá se industrialice un poco más el país. Y de esta manera, como usted bien dice, no se planea, no se ha planeado nada, no se ha planificado ningún tipo de polígono, por lo menos base, para identificar cuál sería la sustentabilidad de las personas dentro de estos municipios que van a ser, pues ahora sí que acreedores de bastante más personas, bastante inversión que no está destinada a, pues a lo mejor sí es un capital golondrina que nada más viene a subtraer lo que necesite, que también puede ser, pero también nos va a dejar una huella ecológica gigante y eso se tiene que planificar, ¿no, doctor? Entonces, ¿usted qué opina de estas? Déjame hacer un Sí, comentario de la planeación que me gusta mucho. sí, sí. Este señor Peter Drucker dijo, la planeación a largo plazo no consiste en pensar en las decisiones futuras, sino en el futuro de las decisiones que tomamos en el presente. A ver, me parece que es una definición casi perfecta, claro, porque al final planear es tomar decisiones hoy para que sucedan cosas en el futuro. ¿Por qué llegó Tesla a Nuevo León? Bueno, primero, Santa Catarina es un ejemplo de planeación. Sí, Resulta que hace alrededor de 3 administraciones municipales, Santa Catarina era como el patio trasero de la zona metropolitana de Monterrey. Había pequeños talleres, había trabajo manual, insisto, en pequeños talleres, y a la autoridad municipal con mucho talento se le ocurrió que debiera de hacer un plan municipal de desarrollo, no un plan de desarrollo urbano. Así es. Plan municipal Un plan de estratégico de desarrollo. que involucra otros aspectos. Así es. El plan logró consenso con la sociedad, sobre todo porque fue sometido a consultas, no como el de la Ciudad de México para que fracasara, sino para ver cómo se lograba impulsar la inversión en Santa Catarina. Entonces, el propósito del plan al final era generar condiciones para abrir el apetito de la inversión. Por supuesto, cuando hablo del apetito, también hablo del apetito especulador. Claro. Pero la especulación al final es uno de los grandes motores de las ciudades, no siempre para bien.
pero es inevitable. El plan, entre otras cosas, fue provocando inversiones inmobiliarias de gran valor porque tiene aspectos relevantes en términos de vistas, en términos de conectividad, la salida a Saltillo, en fin, está en un sitio verdaderamente estratégico. Y hicieron un parque industrial que pretendía, o sigue pretendiendo, jalar la inversión de empresas de la zona metropolitana o de otras áreas del norte del país, aprovechando las condiciones de conectividad de la zona metropolitana de Monterrey. Porque Monterrey tiene un gran aeropuerto, Monterrey está muy cerca de la frontera con Texas, Monterrey está ligado prácticamente a Saltillo con una gran autopista y se puede uno mover hacia el centro del país con gran velocidad. Conclusión, Monterrey tiene las condiciones idóneas. No tiene agua, pero el país no tiene agua. Entonces, se vuelve como una decisión afortunada el que una empresa como Tesla se instale, que después de estar buscando en esa condición de conectividad que hoy le llaman nearshoring, hace apenas unos años hablábamos de las empresas offshore, ahora las queremos nearshore, o sea, las queremos cerquita. ¿Por qué? Porque cuando el mundo, en su esquema de globalidad, se fue hacia los países asiáticos, nunca se pensó en las dificultades que podían generarse con una pandemia que no habíamos vivido. Y, por ejemplo, la industria automotriz en el planeta se quedó sin chips. Y entonces, vender un auto nuevo, toda la industria automotriz se quedó prácticamente parada porque los chips para las computadoras se movían en China y China cerró sus fronteras, igual que Taiwán, y no había forma. Bueno, entonces Tesla está construyendo una gran planta en Austin, estaba buscando una gran planta del otro lado de la frontera, aprovechando ciertas condiciones que ofrece el Tratado de Comercio México, Estados Unidos, Canadá. Es decir, a ver, México es atractivo para la inversión por muchas razones. Hoy ha dejado de serlo por el tema de inseguridad. Pero bueno, este cuate Elon Musk, que es un genio financiero, determinó irse a Santa Catarina. ¿Qué sucedió con este proyecto? Bueno, lo más importante es que ellos van a construir una planta de 500,000 de metros cuadrados construidos. Cuando se habla de que un automóvil consume 4,000 litros de agua para producir un automóvil, el presidente pegó el grito en el cielo y a él se le olvida que para producir un kilo de carne se necesitan 1,500 litros para producir un kilo de carne de res. Siendo tabasqueño, se le olvidó que en Tabasco también producen cárnicos. Es que en Tabasco hay mucha agua. Bueno, a ver, la ganadería y la agricultura son lo más dañino que hay en términos del desarrollo medioambiental por su brutal consumo de agua. Entonces, cuando se habla que un automóvil se produce con 4,000 litros, también se les olvidó que se requiere agua tratada. Y entonces, una ciudad como Monterrey, con su zona metropolitana, ¿qué creen? Produce enormes volúmenes de aguas residuales que no se tratan a cabalidad porque no hay quien compre el agua. Ay, pues les cayó como anillo al dedo, diría también aquel, porque para producir lo que se requieren son importantes volúmenes de aguas tratadas. Claro. Entonces, el gobierno del estado, el gobierno municipal se tienen que poner las pilas, tratar el agua para venderle agua tratada a una industria como Tesla, que a su vez le dará un tratamiento final. Pero eso es Es decir, planificación, ¿verdad? sí, y entonces, bueno, pues se juntaron el hambre y las ganas de comer. Así es. Entonces, ¿por qué se instala Tesla en un sitio como Santa Catarina? Bueno, porque no solo se requiere un espacio físico, no solo se requiere una infraestructura para acercarnos a la frontera norte o para distribuir el producto
hacia el sur o hacia otros países. Se requiere capital humano. La zona metropolitana de Monterrey tiene capital humano, tiene mano de obra calificada, robusta, tiene vivienda de alta calidad, tiene universidades, tiene espacios comerciales, tiene instalaciones de salud. O sea, reúne una serie de condiciones que le permiten hoy asimilar este tipo de inversiones. No es un capital golondrino, es un capital que llega para quedarse como llegó Volkswagen a Puebla. Qué bueno. No olvidemos que la zona metropolitana de Puebla era como el centro textilero del país. Cuando Volkswagen decide instalarse ahí por su cercanía con la Ciudad de México, que finalmente iba a ser el gran centro de consumo, por su cercanía con el puerto de Veracruz, para poder exportar vehículos a través del puerto, Veracruz o Tuxpan. Las empresas, las grandes corporaciones se instalan pensando en sus plataformas logísticas. Puebla hoy es Puebla de Volkswagen, ya no es de Zaragoza, o sea, toda la ciudad de Puebla tiene actividad en torno a Volkswagen. Y ahora que se instala Audi, que es propiedad de Volkswagen, pues el asunto se detona en mayor medida. ¿Cuál es la peculiaridad de Tesla? Que ninguna empresa extranjera instalada en México se habían invertido de un solo golpe entre 5 y 10 mil millones de dólares. Por ejemplo, BMW, que generó una gran planta en San Luis Potosí, invirtió 1.600 millones de dólares. Entonces, son inversiones que se multiplican por 4 o por 5. ¿Qué aprovechan de las zonas metropolitanas? Bueno, obviamente, lo que ya mencioné en términos de capital humano, en términos de sitios para la educación superior, salud, etcétera. Pero no todas las zonas metropolitanas del país reúnen características tan extraordinarias. Hoy México tiene contabilizadas 75 zonas metropolitanas, donde viven poco más del 83% de los mexicanos, o sea, casi 90 millones de personas. Y las zonas metropolitanas enfrentan muy graves problemas. El primero se llama gobernanza. Un reto que estamos acometiendo en la AMO y que lo estamos logrando es desarrollar un foro que ya tenemos en proceso. Bueno, vamos a iniciar, pero ya lo tenemos en proceso de armado con el Senado de la República. ¿Por qué considero que es un logro? Porque convencer a los legisladores de la necesidad de dotar de gobernanza a las zonas metropolitanas no es una tarea menor. Mucho se habla de las zonas metropolitanas, pero a ver, veamos la Ciudad de México y su zona metropolitana, o la zona metropolitana del Valle de México, para que no se sientan ofendidos los que viven en el Estado de México. Y algunos que ya le llaman megalópolis. La megalópolis, porque son varias zonas metropolitanas, ¿no? 22 millones de habitantes, el Estado de México aporta 13, la Ciudad de México casi 9. 59 municipios del Estado de México, uno de Hidalgo, 16 alcaldías, los 3 órdenes de gobierno metiendo la mano ahí, el gobierno federal, 3 gobiernos estatales y los gobiernos municipales. No hemos podido lograr a 60 años de la construcción de la línea A del metro, que el metro pase o rebase las fronteras del Distrito Federal y pueda conectarse con Naucalpan, Tlalnepantla, Atizapán, Villa Nicolás Romero, hacia el poniente. No hemos logrado llevarlo hacia Los Reyes, La Paz, Ixtapaluca, Chalco, etc. Zonas densamente pobladas dentro de la zona metropolitana. ¿Por qué? Porque no hay condiciones de gobernanza. Cuando la jefa de gobierno lanza la malograda consulta pública para el plan
de Desarrollo y el Programa de Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México, lo manejó como si fuera una isla. De hecho, la Constitución de la Ciudad de México sigue viendo a la Ciudad de México como la gran Tenochtitlan rodeada de agua. Y entonces, lo que debía de ser un gran programa metropolitano, manejado por un Instituto de Planeación Metropolitano, se sigue manejando, es mi Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de mi ciudad, y todo lo demás es Cuautitlán. No hemos logrado superar esas barreras geopolíticas, entre otras razones, porque los presidentes municipales igual se siguen asumiendo como dueños del municipio, no como administradores, sino como dueños. Un ejemplo que funciona a medias es el del Instituto Metropolitano de Guadalajara. ¿Por qué digo que funciona a medias? Porque ha logrado superar las barreras de hacer planes para desarrollar una gran cartera de proyectos. O sea, al final del día, el plan se convierte en programa que le da viabilidad en el tiempo y le da viabilidad, o por lo menos establece necesidades de financiamiento. Y ya tienen una gran cartera de proyectos desarrollada. Pero ¿qué creen? Pues no pasa nada porque los presidentes municipales no se acaban de poner de acuerdo. Y el gobernador sigue pensando que divide y vencerás, ¿no? Dice el dicho. Entonces, hay que lograr acuerdos, pero no tantos. Claro, por supuesto. Y entra ahí la gobernanza. Entra ahí la necesidad de establecer mecanismos de gobernanza. Claro. Había un fondo, el fideicomiso del Fondo Metropolitano, que al ciudadano presidente se le ocurrió que nada debe ser autónomo si no es aprobado por él, porque todo es una fuente enorme de corrupción. Todo. Y entonces el Fondo Metropolitano, que se podía convertir, o que fue en alguna medida el hilo conductor para hacer modestos planes y para hacer algunos proyectos, desapareció. Entonces, ahora, ¿cuál debiera de ser el futuro en términos del financiamiento de las zonas metropolitanas? El futuro no puede ser federal, tiene que ser local. Así es. Para que sea local, los planes de desarrollo deben de inducir la inversión productiva. ¿Para qué? Para que aumente la captación de impuestos y de ingresos a las haciendas municipales a través de impuesto predial, el agua, etcétera. Pero al final hay tres grandes cosas en las que sí se debieran y se pueden poner de acuerdo, porque tienen el problema común. Primer tema, el agua. El agua metropolitana se tiene que ver como una unidad. No puede haber, como es el caso, tantos organismos operadores de sistemas raquíticos de agua que con trabajos distribuyen agua que no captan, porque hay, en el caso, por ejemplo, del Valle de México, hay un gran sistema de captación, es el sistema Cutzamala, que por cierto, solo suministra el 37% del agua de la zona metropolitana. El resto se suministra a través de baterías de pozos profundos ubicados en distintos lados, todos sobreexplotados. Entonces, ahí tiene que haber un gran acuerdo metropolitano, el agua. El segundo gran acuerdo metropolitano tiene que ver con el medio ambiente. Es decir, debemos de preocuparnos como metrópolis por mejorar las condiciones de sostenibilidad ambiental. El tercer gran aspecto debe ser la movilidad. Es decir, podemos no estar de acuerdo en muchas cosas, pero en esas tres yo creo que es relativamente fácil ponerse de acuerdo. ¿De dónde debieran salir los fondos? Bueno, a ver, los prediales son municipales, entonces no los van a soltar fácilmente. Pero ¿qué tal el impuesto a la nómina?
que siendo estatal, si generamos riqueza y generamos trabajo, el impuesto es muy fácil de recaudar Claro. y genera volúmenes importantes de recursos. Entonces, las zonas metropolitanas, al ver sus nuevos esquemas de gobernanza, podrían pensar en figuras como un parlamento metropolitano, donde se autoricen condiciones de operación para la metrópoli, condiciones de financiamiento, incluyendo endeudamiento para las metrópolis, con esos tres grandes ejes de acción, teniendo formalmente instalados institutos de planeación autónomos que trasciendan las administraciones municipales, donde se legisle de modo que la autoridad administrativa políticamente electa se sujete a lo que mandata el plan para el periodo de gobierno que le toca. Entonces, bueno, pues es uno de los grandes retos que nos hemos impuesto como Asociación Mexicana de Urbanistas, hoy de la mano del Senado y del Congreso de la Unión. No es una tarea fácil, No, para pero nada. creo que podemos hablar de ello. Comentaba usted del tema de la falta de normalización a nivel nacional. A ver, empezamos la plática diciendo que había como 2.500 municipios. Solo hay Sí, 60 institutos municipales de planeación. A así ver, es. probablemente en ninguna parte del mundo haya tantos institutos diseñados para no hacer gran cosa, porque los utilizan políticamente las autoridades. Así es. Este, entonces, esos institutos no generan los instrumentos necesarios para tener una visión de futuro, sino en muchas ocasiones para sustentar las ocurrencias de sus autoridades, ¿no? Efectivamente. Entonces el plan pierde trascendencia porque no es un plan, es un Así es. elemento de soporte para que el presidente municipal o el gobernador o el presidente de la República puedan sostener sus caprichos de gobierno. Entonces, la planeación municipal hoy sí tiene ejemplos exitosos. Puedo mencionar el caso de León, que ha sido un Claro, instituto sí. exitoso. Este, el de Hermosillo es un instituto exitoso. Bueno, hay otros a nivel nacional. El de Hermosillo lo menciono porque incluso la que es directora del instituto logró un premio muy importante de la Fundación Bloomberg. Y lo comento porque me pareció muy creativo. La Fundación Bloomberg lanza una convocatoria para las ciudades más competitivas del mundo o más creativas en términos de planeación. Se inscribieron por México, Guadalajara y Hermosillo. Le entraron 650 ciudades en el mundo. Las dos ciudades mexicanas fueron finalistas entre las 50 más reconocidas, pero entre las 15 finalistas acreedoras a un premio de $1.000.000, que no es gran cosa, quedó Hermosillo. Así es. Ahora, ¿qué hicieron? Por eso lo comento. No puede haber desarrollo urbano ni metropolitano sin el compromiso de los ciudadanos. Esta mujer, entendida de que Hermosillo tiene un problema de recuperación y reciclaje de residuos sólidos muy bajo, armó un programa durante la pandemia que se llamó Biciclando. Hay una asociación de mujeres ciclistas en Hermosillo y ciclando se refiere al reciclaje. Entonces armaron una app telefónica Mm. donde las mujeres, digamos, haciéndole ajustes a su bicicleta, les instalaban unas canastillas y con la app te llamaban de una miscelánea y te decían, oye, tenemos una bola de botellas de plástico, de PET, de latas, etcétera, ven por ellas. Entonces,
se instalaron gentes que reciclan el plástico, el aluminio, etcétera, y les pagan por kilo. Entonces, muchas mujeres que se quedaron sin empleo durante la pandemia encontraron una fuente de ingresos trabajando de 9 a 1 en su bicicleta, recogiendo desechos sólidos, reciclables. Hermosillo subió drásticamente su porcentaje de productos reciclables gracias a la participación de las mujeres en un programa 100% ciudadano impulsado por el Instituto de Planeación. Es decir, Fantástico. los institutos de planeación, si gozan de un observatorio ciudadano que vaya de la mano, tienen la enorme ventaja de permitir que los procesos de planeación se apeguen a lo que los ciudadanos demandan. Claro. Y dos, los pequeños, grandes proyectos que de ahí surjan, los ciudadanos de la mano del sector privado y del propio sector público pueden impulsar su realización. Entonces, una gran lección que nos dejan es que los institutos y la planeación misma debe de estar reforzada con la participación de observatorios ciudadanos que participen, que observen, que planteen sus prioridades, sus objetivos y su propia visión de ciudad. Y no hablo de una ciudad elitista, hablo de ciudadanos de todas las áreas de la ciudad o de la metrópoli que aporten su visión, su conocimiento, su expectativa en términos de cómo lograr una mejor ciudad para todos. No, pues yo ya estoy cerrando, queridísimo maestro. Ahora sí que me ha dejado con la boca cerrada. Y mire que ya sabe que yo hablo bastante. Entonces, la verdad es de que ha sido maravilloso. Sí, la normalización a mí me preocupa un poquito porque finalmente sí, somos 2.500 municipios. Sí, existiría una planeación nacional si le tomáramos, no en la agenda de la administración en curso, como siempre ha sucedido, no critico esta, pero finalmente siempre está alineada a la agenda de gobierno. Entonces, pues ahora tenemos una ciudad, la ciudad más grande de, podríamos decir, de Latinoamérica, en la que no podemos meter ningún tipo de planeación o planificación porque tenemos todo parado por un pequeño tema, podríamos decir legal, pero es burocrático. Entonces, eso sí da un poquito de tristeza aquí en la Ciudad de México. Y en la parte de los 25 estados que ahorita están entrando a esta convocatoria, pues me da también tristeza porque más de 6 que yo sé que no están normalizados con la nueva Ley General de Asentamientos Humanos, se hicieron las convocatorias, se llevaron a cabo los tiempos de los transitorios y aunque realicen sus planes municipales, no los van a poder registrar porque va a ser exactamente lo mismo. No están alineados a la parte normativa vigente, ¿no? Entonces, sí me preocupa un poco porque no hicieron esa tarea, pero finalmente sí aplaudo que ya sean 125 más, sobre todo los que están alineados a la agenda política actual, que son los del sur, que estaban muy abandonados, ¿no? Entonces, sí lo aplaudo definitivamente, pero pues todavía nos falta mucho. Ojalá la AMU, usted nos abran esa gran ventana hacia las agendas públicas y sobre todo la agenda que esté en el momento, ¿no? Eso sería fantástico y habría que buscar el camino. Pues unas palabras para cerrar, mi queridísimo maestro. Bueno, Fue maravilloso tenerlo. Primero, bueno, agradezco muchísimo la oportunidad de haber podido participar en este programa. Segundo, recordarnos a todos que la verdadera solución de nuestras ciudades somos los ciudadanos, somos quienes las ocupamos.
nosotros hemos ido construyendo representaciones en los estados con el ánimo de tener mayor presencia. Queremos impulsar, y lo estamos haciendo, diplomados para el desarrollo municipal. Creemos fehacientemente en que hay que darle una nueva visión a lo urbano. Los tiempos que corren a partir de la pandemia nos han demostrado varias cosas. La tecnología llegó para quedarse. La movilidad debe de impulsarse en lo peatonal. Ojalá y pudiéramos aspirar a ese sueño de las ciudades de 15 minutos, donde pudiéramos acercar los servicios a los ciudadanos. Ojalá y cobráramos conciencia de que tenemos un enorme volumen de población vulnerable, tanto niños, niñas, adultos mayores, etcétera. Y tenemos que entender que la mujer juega un nuevo rol en la vida de las ciudades, que la enriquece enormemente porque su lucha de perspectiva de género y por la equidad, yo creo que empieza a notarse y a generar enormes avances porque le da una nueva visión, una nueva frescura a lo que normalmente conocimos. ¿Por qué? Porque las ciudades se diseñaban por hombres para hombres. Y ahora queda claro que en la medida en que las mujeres tienen cada vez una mayor participación en la vida comunitaria, en la vida urbana, en la vida laboral, las ciudades se tienen que rediseñar con perspectiva de género. Y aunque eso esté lejano, yo creo que gracias al esfuerzo de muchísimas mujeres, se va a lograr en un plazo mucho más corto de lo que ellas mismas alcanzan a creer. Pues enhorabuena, qué bueno que hay un interés especial por estos temas. Podríamos platicar otras 3 horas, pero en un Fácilmente. descuido entra un huracán y me veo imposibilitado. No, hombre, qué maravilla. La verdad, estas últimas palabras, agradecida, agradecida, agradecida. Porque es usted, yo creo, aunque todo el mundo dice, no, el arquitecto no quiere mucho hablar sobre la perspectiva de género. No es cierto. Yo creo que es de las personas más maravillosas y más ecuánimes y sobre todo tiene esta visión. Qué bueno que lo acaba de reforzar. Yo le doy un abrazo gigante. Cada vez que lo veo me gusta apapacharlo y la verdad es que usted es una gran persona. Muchas Tiene gracias. todos mis respetos y esperemos Abrazo platicar en puerta. otra ocasión. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Excelente tarde. Igualmente, hasta luego, queridísimo doctor. Hasta luego. Bye.